el mismísimo Álvaro Uribe reconoció la victoria de Gustavo Petro en la jornada electoral de ayer. Y también importante preguntarte, el sentir es de fiesta, es festivo, porque que no se nos olvide que fue una elección cerrada. A Gustavo Petro le tocará este reto de unir a Colombia, una Colombia que vota por encima del 50% por él, pero el 47%, si recuerdo bien, por su contrincante. Entonces, pues no es una Colombia sólidamente a favor de Gustavo Petro. Ese es un reto que enfrentará el presidente electo de los colombianos. A ver, Vicente, yo creo que hay que decir que Gustavo Petro, si hubiese tenido un sistema electoral como el que tenemos en México, en muchos países de América Latina, habría sido presidente de la primera vuelta, ¿no? La diferencia en primera vuelta fue brutal, sin embargo, las reglas de este país exigen que sea con más del 50%, y por eso es que se va a un 50%, a una segunda vuelta en este país. Mucho del voto que recibe Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, que yo no dejo de pensar en que se parece un nombre de superhéroes, ¿no? Que no lo son. Mucho de ese voto es voto reciclado, pero mucho, me atrevería a decir, no sé cuánto, no lanzaré cifras, pero puedo decir que es un voto fundamentalmente antipetro, porque además ganar las elecciones con un proyecto de izquierda que habla de feminismo, que habla en contra del capitalismo, en contra del extractivismo, que habla por una soberanía, por una integración en América Latina, hacerlo públicamente en un país, pues eso ya tiene muchos éxitos, ¿no? Pero hacerlo en un país como Colombia, Vicente, es que esto es la locura. Colombia, tratada, insisto, como una colonia de Estados Unidos, ahora le ingresó incluso a la OTAN. ¿Qué tiene que hacer Colombia en la OTAN? No lo sé, pero de eso hablan las alianzas regionales, ¿no? Tiene una derecha que yo también me atrevo a decir que es la más rancia de todo el continente en este país, a diferencia de México, a diferencia de Venezuela, a diferencia de cualquier otro país de la región. No había tenido desde su independencia un gobierno de izquierda. Incluso en el discurso de Francia Márquez, lo que dice es, después de 214 años, por fin tenemos un pueblo de las manos callosas, no de las y los nadie. Es sumamente emotivo. Y cuando digo esto es porque las cifras, ¿no? Hablan de que fueron muy apretadas, pero estamos hablando de un país. Esta diferencia, pues, en México en el 2006 generó un fraude, ¿no? Esta diferencia de 200 y tantos mil votos. Estamos hablando de una población, y eso también se lo comentaba aquí a los y las colombianas, cuando veía que aquí hablaban de 20 millones de votos prácticamente, ¿no? Yo decía, ¿cuál es la población de la Ciudad de México? ¿No? Es un país mucho más pequeño, con una población mucho más pequeña, en donde esta diferencia de votos de más de 1 millón es brutal, ¿no? O sea, es impresionante, es algo que no es menor en un país como Colombia, y yo creo que de ese tamaño también fue la victoria, porque si bien el otro proyecto, que no sé realmente las propuestas que tenía, ¿no? Porque era más antipetro, más anticomunista, anticastrochavista, logra aglutinar este voto reciclado, pero también un voto anti todo, ¿no? Lo cierto es que Francia y Petro sí logran aglutinar un voto donde están seguros y seguras de que esa es la solución. Entonces, es un momento de quiebre, no solamente para Colombia, sino para toda América Latina. Me siento muy afortunada de estar aquí, de haberlo visto, de haber escuchado que a la gente. Es un país también marcado por los falsos positivos, por los asesinatos, por la existencia todavía de una guerra, que no es diferente en Michoacán, Tamaulipas, etcétera. Pero aquí hay una guerra latente, ¿no? Incluso testimonios tan fuertes, Vicente, en donde hablaba una mamá en un evento el día viernes, hablaba una madre y decía que sus hijos, uno de ellos había ido a la guerrilla y otro en el ejército, y que solo le pedía a Dios que no se encontraran para matarse entre ellos, ¿no? O sea, imagínate qué tan fuerte es esta sociedad, donde hay todavía gente que optó por la guerrilla, hay gente que está en el ejército, es decir, es muy complicado, ¿no? Es un país sumamente devastado por la violencia, y que yo creo que esto es un triunfo de todas y todos, ¿no? O sea, creo que, y no lo digo solamente en Colombia, sino desde América Latina, es un triunfo
de la política, ¿no?, que hay regionalmente, de estos debates sobre el progresismo, y yo creo que esto nos obliga todavía más en México a ser más internacionalistas. Yo te agradezco, Vicente, porque hace 2 años que colaboro contigo, te acordarás como la gente me decía, y a mí que me importa lo que pasa en Bolivia, y a mí que me importa lo que pasa. Ahora vemos que sí importa, ¿no? Y la gente aquí nos está viendo qué está haciendo México, qué está haciendo su población, qué estamos haciendo en el periodismo. Y México se vuelve cada vez más un referente, y yo quisiera invitar al auditorio a que sigamos estando a la altura del momento histórico, porque lo que hacemos no solo se refleja en México, sino también en toda esa nuestra América, que hoy me hizo muy feliz escuchar al presidente López Obrador decir nuestra América. Creo que es un logro también de todos estos movimientos, de todo esta comunicación militante que ha habido durante estas últimas 2 décadas, el que también, ¿no?, que es como un círculo en donde el presidente López Obrador hace algo, impacta en América Latina hace algo y impacta en México, y en ese círculo tenemos que ser cada vez más conscientes de que hay que hacer más críticas, hay que apostarle más a construir juntas y juntos, y que ojalá no nos limitemos a las fronteras, ¿no? Que estas fronteras que nos dividen, ya nos dimos cuenta que esas nadies de las que habla Francia Petro están lo mismo en México que en Colombia, que en Honduras, y espero que podamos entenderlo eso, ¿no? Que el auditorio cada vez le importe más lo que está pasando en otras regiones, porque solo así, ¿no? Dice que por el bien de todos, primero los pobres, bueno, no solamente los y las de México, sino también hay otras latitudes donde también nos necesitamos. Pues ya me estás dando claridad, hay que empezar a ahorrar porque Alina Duarte se nos va a ir en los próximos meses a Brasil, es lo único que puedo entender con lo que acabas de decir. Por ahí estaremos. Ya les dije, ya estoy invirtiendo en mis clases de portugués, entonces estoy aprendiendo portugués para ir a Brasil. Así que cuando me comprometo lo hago en serio, Vicente. Así que por allá estaré, ya nos inventaremos ahí un cochinito, una colecta, lo que sea. Y pues agradecer nuevamente a Sin Censura no solamente su apoyo, sino ser este espacio de reflexión. Yo la verdad agradezco mucho poder llegar a miles de personas a través de este espacio, que ahora veo que hay mucha gente, y eso es muy peligroso, y con eso quiero cerrar antes de que empiecen a abordar, Vicente. También me da mucha tristeza ver que hoy la misma gente, hay gente, ¿no?, de cierto sector, no voy a decir del obradorismo, sino cierto sector de Twitter, que hoy está usando argumentos de pureza en este espacio, ¿no?, sobre este espacio, para atacarnos con los mismos argumentos, entre comillas, que nos están utilizando para violentarnos, para amenazarnos de muerte. Y creo que ahí no está el debate. Yo no me he prestado para contestarle a esa gente, ¿no?, que dice que esto es un negocio, que esto no sé qué, cuando en realidad aquí hemos optado por la crítica abierta, por la crítica fraterna, pero también hemos construido, hemos avanzado. Entonces, mandarle doblemente gracias a mucha de la gente que respeta, ¿no?, ese marco, la disidencia, ¿no?, que han sido muy benévolos y benévolas conmigo cuando he disentido, cuando no están de acuerdo conmigo y aún así me escuchan, a diferencia de ese otro sector que acusa de esa disidencia como traición, pero también que coincide con la ultraderecha y con estos anónimos que nos están amenazando de muerte, y eso es bien peligroso, ¿no? Entonces yo agradezco que haya un auditorio aquí a la altura de las circunstancias, que está dispuesto y dispuestas a debatir, a seguir hablando de cosas incómodas, pero sobre todo pues de seguir construyendo más allá de las doctrinas, más allá de todo este argumento, ¿no?, de la pureza de la 4T. Entonces, pues muchas gracias, Vicente, nuevamente. Y la verdad sigo muy emocionada, muy conmocionada de todo lo que está pasando aquí en Colombia. Es una lección tremenda, coincido en cada palabra que ha dicho el presidente López Obrador, incluso coincido en que vamos a bailar samba en octubre en la mañanera. Así que pues bueno, te mando un abrazo a ti, a todo el auditorio, agradecerte nuevamente a ti, a la audiencia, por permitirme, ¿no?, hablar de esto totalmente sin censura. Ya me voy a ir a abordar, así que ahí les cuento más en mis redes sociales, en Twitter, @Alina Duarte _, en Instagram, _Alina Duarte, en facebook.com, /Alina Duarte periodista, en mi canal de YouTube. Vayan y escuchen los testimonios, no se queden con lo que yo les digo, vayan y escuchen también en los canales de Sin Censura por qué la gente votó por Petro, por qué votaron por Francia Márquez y qué se viene en Colombia. Entonces, les mando un abrazo desde Cali, el lugar de la salsa, que no faltó en los festejos el día de ayer. Así que bueno, espero que estemos informando también en octubre desde Brasil, Vicente.
Ay, Alina, si esto fuera negocio, tú viajaras en primera clase y no anduvieras batallando por tus coberturas en diferentes países. Pero bueno, así las cosas y me siento muy orgulloso de tu compromiso con las audiencias, más allá de sin censura, la audiencia y tu compromiso con la verdad y comparto contigo estas exitosas coberturas. Te mando un abrazo, Alina. Tranquilo y buen viaje de regreso a nuestro México lindo y querido. Por acá te saludamos. Claro que sí, un abrazote, Vicente. Cuídate mucho. Gracias, Alina Duarte, nuestra corresponsal allá en Colombia. Y ya anuncia que también estará en Brasil en los próximos meses cuando se vengan las elecciones presidenciales eh, que apuntan a que regresaría a la presidencia Luis Ignacio Lula da Silva, de acuerdo a las encuestas que vemos, a los estudios de opinión. Gracias a Silvia García por el superchat de $50. Bueno, déjeme